México va por delante del equipo ecuatoriano, le ganó en la Copa América del 93, le ganó muy bien, recuerdo perfectamente bien aquel partido, le ganó en Corea y Japón, como ya se apuntaba, ese partido Entonces, ¿por qué se le indigesta? Ese partido lo empezó ganando el equipo de Ecuador, me acuerdo perfecto, y lo termina rescatando el equipo mexicano. Perdón, John, tienes razón, quise decir, creo que se le va a indigestar a México. El equipo ecuatoriano ve un partido muy físico, de mucho músculo, de mucho tránsito en el medio campo, veo un partido más de Copa Libertadores que de justa veraniega. O sea, veo un partido ríspido porque aparte todo indica que va a llover mucho en la capital del país ese día. Y son dos equipos que meten la pierna, el Vasco lo sabe, BKC se lo sabe. Yo veo un partido largo, lo había dicho ya en otros espacios, no sé si hasta penales, y veo que México es favorito también para avanzar a la ronda de octavos de final. México va a avanzar, me parece. Sí, Johnny, siempre punzante, al pendiente y crítico de los comentarios de cualquiera. ¿Cómo te va, crack? No. ¿Cómo estás, Jorgito? Un placer saludarlos a todos. La verdad que, a ver, yo me quedé escuchándolos atentamente y no sé si ya no se pueda decir que México es favorito para este partido para que la gente no se ofenda, ¿no? Pero bueno, que cada quien piense lo que quiera. Yo creo que México es favorito, sin lugar a dudas, sin menospreciar a nadie. Hay muchos factores que van a favor de México, como el estadio de local, la elevación de la Ciudad de México, el Estadio Azteca y el rendimiento que ha tenido el equipo del Vasco, ¿no? De que va a ser un partido bravo, no me cabe la menor duda de que va a ser un partido bravo. Buena definición del matador ahorita de que puede ser un partido de Copa Libertadores, pero yo sí creo que México va a avanzar también, ¿eh? Yo creo que México va a avanzar, va a ser complicado, sí, pero no me cabe la menor duda, sin menospreciar a nadie. Es un buen equipo Ecuador, ya lo comentamos, fue la mejor defensa en la eliminatoria de CONMEBOL, permitieron 5 goles, empezaron con 3 puntos menos, terminaron segundos, vienen de una buena victoria, han jugado partidos bravos. Pero tenemos con qué partirnos la guardia también nosotros, ¿eh? Yo le tengo fe al equipo mexicano. Pinta para ser, como decimos todos, un duelo muy parejito mientras vemos la fase de grupos, en donde Ecuador empezó con la derrota frente a Costa de Marfil, ese 1-0 en tiempo de compensación, y las críticas fueron sumamente fuertes contra Becasese, de los propios ecuatorianos, y mencionaban públicamente en redes sociales: no es posible que nuestro técnico no salga a ganar. Pero llega el duelo contra los teutones, Gatillere, y resulta que dan un partidazo en donde sí la contundencia los acompaña a pesar de ir perdiendo, arrancando el compromiso. Yo creo que esta selección de Ecuador presenta un equipo sumamente competitivo, un mediocampo fuerte y jugadores que en algún momento te pueden complicar, sobre todo en defensiva, donde está su principal carta de presentación. Sí, bueno, yo creo que también me parece que los hermanos ecuatorianos criticaban demasiado su selección. A mi forma de ver el fútbol, en el primer partido pofueron superiores, perdieron al final y muy al hicieron final. Dos pelotas en los postes. En el primer tiempo tuvieron 4 claras de gol, luego también sometieron a Curazao. Sí. Claro, eso no... Lo que pasa es que no quita que sea un fracaso no ganarle a Curazao. No, ya lo sé, pero evidentemente yo creo que lo criticaban más desde el corazón. ¿No? Sí, lo criticaban más desde el corazón. Sí. Porque evidentemente cuando te pones tu camiseta de tu país, pues muchas veces a lo mejor no lo ves analíticamente. A nosotros que estamos fuera... Pero sí se tenía que ganar ese partido. Claro que se tenía que ganar. Pero yo no vi que no fuera por el partido. Pero la pelota es venenosa, estamos de acuerdo, y de repente no quiere entrar. Y no entra. Sí. Y vimos que tuvo cualquier cantidad de llegadas contra la selección de Curazao y no la metió. O sea, creo que el papel de Ecuador en la primera fase pudo haber sido diferente. Porque creo que Costa de Marfil no lo superó, ni mucho menos. Fue muy parejo. Fue muy parejo, insisto, estrelló 2 pelotas en los postes. Y a Curazao, a ver, si se enfrentan 10 veces, yo creo que 9 gana Ecuador. Sí, probablemente. ¿No? Y Curazao también hizo su partido de meterse atrás, claro, no quería venir por el partido, le pasó, estaba muy... Pero ¿saben qué pasa? Y ocurre generalmente con cualquier selección a nivel mundial, es ganamos y perdieron. Como que nos dejamos llevar como fanáticos por la emoción del ganamos como selección y lo sentimos como un orgullo de pertenencia, sin importar el equipo. Y después cuando pierde, ya sea México, Portugal, Ecuador, Brasil, quien sea, perdieron. Porque en este análisis yo también considero, como tú, Tocayo, que la selección ecuatoriana hizo un buen trabajo en fase de grupos. Claro está que los resultados son los que mandan. Clasifican en terceros, ahí están, cumplido.
Sí, sí, sí. Y ante esta pregunta de quién le beneficia más lo de un tercer lugar, o sea, enfrentar, que tú fuiste líder del grupo, enfrentar un tercer lugar, lo que yo he platicado muchas veces es que a mí no me preocupaba qué selección se juntaba con ese partido con México, si era Ecuador, si era Uruguay, si era Escocia, si era cualquier selección africana. Eso no era lo que me importaba. Lo que me importaba es que México en los mata-mata, la verdad es que no ha podido. No ha pedido, son muchísimos justos mundialistas que no ha logrado avanzar, que se enfrenta a equipos de mucho poder, si así lo quieres ver, y no puede. Eso es lo que me preocupa de esta selección mexicana, que en los momentos clave y que hablas de un partido largo, ¿esto se va a penales? En los penales yo veo muy difícil que la selección mexicana se pueda concentrar con el Estadio Ciudad de México lleno, presionando tanto. Yo creo que eso juega en contra. No, yo creo que no. Yo creo que ya en esa instancia, claro que pese el Azteca a favor del equipo mexicano. Yo no dije que se fueran a ir a penales, pero sí creo que en tiempos extras lo define el equipo mexicano, pero de que no va a ser un duelo sencillo, no lo va a ser. Pero aparte, a ver, Ecuador, no hay que perder de vista una cosa, viene de ganarle a un equipo que ha sido 4 veces campeón del mundo. Claro, una versión algo descafeinada de Alemania, pero quitarle la pelota a Alemania, no permitir que juegue a la pelota, cortarle los circuitos, no es una cosa sencilla. Entonces yo creo que el envión anímico con el que llega Ecuador es muy importante para encarar el partido contra México. Vamos a ver un partido muy físico, me parece, un partido que se va a jugar en la mitad del campo, y ahí el que gane las divididas, como decía el Paco, puede ganar el partido. Y creo que México tiene, claro, por su localía, porque tiene un buen equipo de fútbol, porque está bien dirigido, ganar el partido contra Ecuador. Pero sencillo, de ninguna manera. A ver, Príncipe, se menosprecia el paso de la selección mexicana por los rivales a los que enfrentó, porque platicábamos antes, incluso en esta mesa, en donde los pronósticos eran diversos, algunos apuntaban 2 puntos, otros 3, quizás 5, pero ya que se tienen 9 unidades en fase de grupos, he escuchado montones de comentarios que dicen, es Sudáfrica, los coreanos quedaron eliminados, o sea, no nos queda ningún zapato. ¿Con quién te juntas? Sí, coincido contigo. Es normal, ¿no? Es normal. Esa es la tendencia de minimizar lo que se hace. A priori pues, se veían rivales muy complicados y difíciles. Corea del Sur nos lo pintaron como si fuera Brasil del 70, Chequia como si fuera Alemania de Oliver Bierhoff. Y ahora que les ganamos, y digo les ganamos porque soy mexicano, resulta que eran malos. Bueno, es lo normal, es lo que sucede en México. Nos cuesta mucho trabajo reconocer. Y es normal, ¿sabes por qué, Merca? Porque tu cerebro de manera natural te protege del sufrimiento. No queremos sufrir. Y como no queremos sufrir, tendemos a ver lo negativo. No, hay que ser cautelosos porque ¿qué tal si perdemos? Yo prefiero emocionarme. Después si me toca el golpazo, pues ya veré qué hago con el golpazo. Pero prefiero emocionarme y entusiasmarte, sí con cautela, sí con mesura, sí con análisis. Pero después de escucharlos, creo que todos estamos de acuerdo en que será un partido complicado, que están muy igualadas las fuerzas, pero yo quiero destacar algo de este equipo ecuatoriano. Se defendió muy bien, consiguió los resultados, pero le costó mucho trabajo hacer gol. Y creo que lo sigue arrastrando en esta Copa del Mundo. Su goleador histórico, Ener Valencia, no ha andado bien. Los últimos goles de Ener Valencia de Ecuador en Mundial son de Ener Valencia y no ha andado bien. No anduvo bien con Pachuca, no tuvo un gran torneo. Así es que me parece que si comparamos la efectividad ofensiva que han tenido ambas selecciones, México está muy por encima de esto. El partido contra Alemania no me parece un contexto en el cual se pueda tomar una medida de cómo va a jugar Ecuador. Yo me iría más al partido de Costa de Marfil, donde no había que ir a ganar, había que sacar puntos. Y creo que, como bien dicen ustedes, dominaron a Costa de Marfil. Lastimosamente perdieron el partido. Curiosamente, el partido de los 3 en el que menos posesión de balón y menos dominaron al rival con la tenencia de la pelota fue el que ganaron contra Alemania. Sí. Y también siguiendo con esto de los 3 puntos... Si puedo... Con esto, rápido, siguiendo con esto de los 3 puntos, y decías, le generaron muchísimas ocasiones a Curazao, pero no la metieron. Y nosotros en el partido contra Sudáfrica generamos ocasiones y también nos llevamos 2 goles y tampoco quedamos felices con eso. Y entonces la selección mexicana, como sea, tiene 6 goles en la espalda. Y eso es bastante importante para una justa mundialista y un 0. Y aumentando lo que dices, Mariano, de esta parte ofensiva de la selección ecuatoriana, yo creo que México en ese sector está muy bien, está respaldado ante la ofensiva, porque la defensa está jugando muy bien. Johnny. De acuerdo. No, yo iba a decir, creo que si algo he visto yo en este mundial, y lo discutía yo con Eddie el otro día, que ha sido difícil ganarle, ¿no? A todo el mundo le ha costado ganar.
es complicado ganar en estas justas mundialistas, es difícil hacer goles. ¿Cómo se festejan los goles? A México le ha costado, a pesar de los ceros y las 3 victorias en la elaboración y hacer goles. A Ecuador, a Brasil le costó, a España le costó, a Portugal le ha costado. O sea, no es fácil ganar en el Mundial. Y yo por eso creo y estoy de acuerdo ahora sí con el batador de que puede ser un partido largo, porque a México le ha costado la elaboración y la contundencia, igual que Ecuador. Entonces, como una vez me dijo Ancelotti, ¿no? Los pequeños detalles tenemos 6 son las goles, señor diferencias. Laguna, Sí, nos ha faltado exacto. contundencia. Sí, Si tenemos 6 goles. sí, pero- ¿Quieres que pero- metamos pero- 4-0 por partido o cómo? ¿2-1, 3? Pues no entiendo lo de la falta de contundencia. contra Sudáfrica, contra Chequia, creo que... Bueno, yo no espero que se 3 y hagan 2 muchos goles. goles en el partido 3, del martes. 5 goles Y en se 2 metió partidos. que se uno hagan contra muchos Corea, que era lo goles. necesario. Yo creo que, A ver, eso mira, es distinto, pero fuimos efectivos y generamos oportunidades. Porque contra Corea metimos 1, pero el arquero sacó 2 claras y tuvimos otra de Obed Vargas. O sea, sí se ha generado. Después, si no nos gusta cómo está jugando el equipo, es otra cosa muy distinto. Pero como está jugando México, ha generado opciones al frente y hemos a mí metido sí me ha 6 gustado goles. México. A mí sí me ha gustado México. Pero dices que no hemos sido efectivos creo al que frente y tenemos 6 goles. En que no ha habido mucha elaboración de goles, ha sido contundentes, que creo que eso hay una 6 diferencia. goles, John. Entre ser contundentes y 6 hacer, goles, hacer 3 las que contra tienen. Corea, contra Sudáfrica fallamos. muy bien. Bueno, no sé, a mí me parece que sí hemos tenido oportunidades al frente. Incluso contra Sudáfrica falla Raúl Tuvimos Jiménez 15 algunas contra Sudáfrica. oportunidades. A ver, ¿quién llega más tenso al No partido? sé si claras, Porque pero- Ayer Paco decía algo muy importante, ¿no? O sea, la tensión con la que llega Ecuador es muy diferente a la tensión con la que puede llegar el equipo mexicano que viene... México tuvo mucha tensión No, en por- estos 3 pero- partidos. Sí, pero viene de una primera ronda perfecta, algo que no se había conseguido en toda la historia de este tipo de eventos. Llega con su portería imbatida. Pero al ser llega con anfitrión 6 hay una goles a presión favor. bárbara. yo creo No, que la presión la tiene Ecuador, ¿no? Sí, No, La pero- presión la tiene Ecuador ha y tenido aparte presión llega más México. tenso Pero en el sentido de que... es un mundial, Matador, y en el Sí. mundial, juegues contra quien juegues, hay tensión, eso sí está claro. Lo que pasa es que el ritmo del partido con el Pero- que jugó, con el que tú dices, contra Alemania, era una tensión máxima porque Claro. era matar o morir. Sí. O sea, ellos ya vienen de un mata o mueres, ¿no? Sí, sí, Entonces, nosotros ahora, contra este partido, es el primer partido, quitando los primeros 45 minutos de Sudáfrica, me parece que ese partido sí yo los veía más tensos. Después ganamos, después se fueron dando las cosas a Corea y luego el equipo ya lo vi mucho más suelto contra la República Checa. Y no ayuda, Entonces, Paco, no ayuda a venir de la máxima tensión a Ayuda quizá mucho. haber pasado tu grupo de manera medianamente relajada. No quiero decir que se haya relajado absolutamente el equipo mexicano. A ver, llega muy bien a esta instancia. es que la diferencia Pero que Ecuador tú estás metiendo viene- ahí es que viene con nosotros el se nos nervio a allanó el flor, ¿me camino. explicó? A O nosotros sea, se nos allanó el camino. Y nosotros nunca estuvimos en peligro de quedar exactamente, fuera. Y ellos sí, estuvieron muchas veces en peligro de y quedar eso no los fuera. vuelve Ojo, más competitivos es que ahí te va. y más peligrosos. La selección en esta mexicana etapa ya de transformó, matar Tocayo, o morir. la presión y la cambió por motivación, porque recordemos apenas hace 3 semanas cómo estaban las cosas para el tricolor, en donde los pronósticos en la mayoría no eran positivos para la selección mexicana. Hoy, con este porcentaje de verlo con 9 puntos de 9, avanzando con solvencia, con 0 goles recibidos, con 6 a favor, yo creo que se cambia a motivación. Sin embargo, punto importante, la propia Federación Mexicana de Fútbol dijo, la meta son cuartos de final. Si se enfocan solamente en ese proceso, estamos fritos. El primer resultado tiene que ser Ecuador y hay que enfocarse en ese partido y buscar ganarlo contra, insisto, una selección competitiva. Yo creo que el tricolor es favorito, nadie se tiene que ofender, así como la gente en Ecuador piensa que su selección es favorita y está bien. Es favorito México. Pero veamos Hay las muchos apuestas en factores el que mundo influyen, o sea, y la selección mexicana la tiene un localía. ligero porcentaje, pero es favorito. La localía. Va a haber 80,000 personas apoyando, o 70,000 sí, no, sí, apoyando a la selección mexicana. El paso perfecto en la fase de grupos. Pero- la confianza que han tomado algunos futbolistas. Incluso el homenaje a Guillermo Ochoa. Claro, me eso fue parece que maravilloso. Ha hecho hace equipo. que el grupo, ha hecho grupo. salga robustecido. Y es que no solo es que son 9 puntos, fueron 9 puntos bien ganados. Eso es que totalmente. sí hay que decir eso y es importante. No está ahí México porque la localía nada más. Se ha ganado bien. El partido de Corea estuvo duro y lo terminaron ganando. Ganar una inauguración es Y complicada lo hicieron muy bien. contra una Sudáfrica que decíamos era la peor y mira, Pero creo que sí termina acabó influyendo. avanzando. Sí, creo que sí termina influyendo que estés en casa, ¿no?
Fase O sea, de yo no grupos. estoy restando ningún mérito. Pero bueno, ¿eh? México en la al historia equipo de los mexicano, mundiales y ha eso sido hay que muy bueno en aprovecharlo. grupos. Pero México en la Hay que historia de los hacer que mundiales juegue ha sido para muy tu bueno. lado, eso de la localidad. Y México lo ha hecho. Y está bien, de eso se trata Ojo, esto. fase de grupos, paso para la selección mexicana sin conocer la derrota en 3 justas mundialistas. Yo escuchaba, Príncipe, y a ver si coincidimos, que la altura no sería un factor para Ecuador porque en Quito, si consideramos que son 2.850 metros, evidentemente saben lo que es jugar en ese tipo de circunstancias físicas. Pero haciendo un análisis de hace cuánto no jugaba Ecuador en la altura, resulta que lo dejaron de hacer en la era de Cassés y solamente tuvieron un par de partidos de Conmebol en eliminatoria en la altura. Y solamente 2 de sus futbolistas, un par, están acostumbrados actualmente a la altura. El resto está en otras ligas, ya sean europeas o de otros continentes. ¿La altura tiene que jugar también a favor de la selección mexicana o estoy equivocado con este contexto? Podría jugar y habría que preguntarle a un doctor, y yo creo que todos los cuerpos son distintos. Yo te cuento mi experiencia. Me tocó jugar en La Paz, me tocó jugar en Bolivia, viviendo en Ciudad de México, acostumbrado a la altura. Decían que te ibas a morir y a mí, yo la verdad es que no lo sentí. No sentí ningún efecto en cuanto a la altura. Después de vivir mucho tiempo fuera de México y regresar a jugar a México, tampoco sentí la situación de la altura. Y por ahí algún preparador físico, el gran Guillermo Horta, el preparador físico de Tuca Ferretti, me decía, depende mucho de la capacidad aeróbica que tengas tú de manera natural como futbolista. Los llamados correlones les pesa menos la elevación. Yo creo que este equipo ecuatoriano tiene muchos jugadores correlones y además el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y hay una teoría de que si llegas con poco tiempo a la elevación, tu cuerpo no tarda en adaptarse o hacer los cambios para producir los distintos glóbulos que tiene que producir en la sangre para adaptarse a estar en esa elevación y no te afecta tanto, ¿no? Yo creo que eso es más mental, para ser honesto, ¿no? Y si bien tal vez les puede llegar a afectar algo en cuanto a lo físico, si no juegas bien al fútbol, puedes jugar en Bolivia y Argentina le ha ganado a Bolivia y Brasil le ganó a Bolivia, entonces la altura no juega sola, No, y tienes aparte- que jugar bien. aparte- ¿Sabes también por qué? otra- Porque aparte jugadores mexicanos juegan en Europa, Pero- y jugadores ecuatorianos muchos juegan en Europa. Mira, también. pero yo te voy a decir Pero otra ya cosa, hace más Mateo. tiempo en Escúchame, Europa, la México lleva preparación, un mes. pero la Aquí salieron preparación tiene que ver. La preparación física hoy está a tope. O sea, son jugadores de alto rendimiento, están acostumbrados a jugar en cualquier circunstancia, en calor, en frío, Ok. en aire, en la altura. Atletas de altísimo rendimiento, pero si juegas toda una temporada, es un decir, voy a poner un ejemplo al azar. Si juegas toda la temporada a nivel del mar, aun cuando Bueno, eres un entonces, ¿por atleta qué de ahora? altísimo ¿Por qué? rendimiento ¿Por y qué? vienes a jugar a la altura de la pero capital, por supuesto que te va a pasar factura. Te voy a decir dónde creo que comprendas lo que te quiero decir. Tigres ya viene a la capital y ya no le ganas fácil. Es más, ganan también. Claro. Entonces, y antes... Pero Monterrey sigue perdiendo casi. Bueno, pero casi siempre. yo estoy hablando de un equipo Con que el está en Atlante del no mar. perdíamos Entonces, cuando vivíamos en Cancún, Matador, y veníamos a Claro, la capital. exactamente. No perdíamos. Porque ya Porque están... traíamos un trabuco, príncipe, también. Mira, jugadores de Chequia, el segundo tiempo estaban estuvieron muy ahogados. cerca de dejar abono en el pasto de la ciudad de México. Sí. Ahí sí afectó. Realmente físicamente estaban Yo también fundidos creo. en su mayoría. Pero ¿sabes por qué, Merca? Por el ritmo que impuso México. Lo Y eso es a entiendo. lo que voy. O sea, si México es dinámico, si mueve la pelota rápido y los haces correr, evidentemente en el segundo tiempo puede verse afectado físicamente el equipo ecuatoriano. Pero si se vuelve un partido físico, disputado, cerrado, donde se pierde rápido la pelota y donde no hay una elaboración larga por parte de México, le va a afectar menos. Por eso yo digo que sí es un elemento que puedes aprovechar, pero no te tienes que enfocar en vamos a ganar con la altura. No, vamos a jugar jugando al fútbol. Y tenemos suficiente como para superarlos jugando al fútbol. La elevación es un plus. Si nos sirve bien, si no, ganémosles jugando A fútbol. la cancha. Sir John, por favor, escucha estas palabras. Un mediocampista que llegó al club valuado en más de 5 millones de euros se despidió esta semana con un valor que apenas representa una fracción de esa cifra original. Y la caída completa de su cotización cuenta una historia que va mucho más allá de los números fríos. Vamos a hablar también de que la negociación por un mediocampista, que toda la afición esperaba con ilusión, quedó oficialmente cerrada según el propio periodista que la venía siguiendo. Y solo existe una condición muy específica que podría revivirla en el futuro. De un defensor central que está a punto de cambiar de aires y que se va con una sensación de dolor que su propio entorno ya confirmó. Y la razón que circula tiene que ver con algo que podría haber pasado completamente fuera de la cancha. Y de uno de los jugadores más destacados del semestre, que reconoció públicamente que no tuvo sus mejores partidos en el escenario más importante del fútbol mundial, justo en el momento donde más necesitaba demostrar su nivel para sostener el interés que ya generó en Europa. Suscríbanse al canal, activen la campanita
y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. 2 datos rápidos antes de los temas de fondo. Chivas confirmó su primer amistoso de preparación para el Apertura 2026. Enfrentará a Correcaminos el próximo viernes, 3 de julio, a las 20:00 horas en el Estadio Marte RR. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, todavía sin transmisión confirmada. Y el Guadalajara ventiló un detalle de su nueva playera con Nike, que hizo estallar de felicidad a la afición en redes sociales. La criticada caja de caliente desaparecerá por completo del centro del jersey, dejando únicamente el contorno junto a las franjas rojas tradicionales, una decisión que la afición lleva años pidiendo y que se hará oficial a partir del 1 de julio. Hugo Mata aparece como una de las grandes sorpresas posibles de Chivas para el Apertura 2026 y entender la cronología completa de su proceso formativo ayuda a comprender por qué este canterano específico genera tanta expectativa dentro de Verde Valle en este momento exacto de la pretemporada. El nombre de Mata ya había aparecido en el radar rojiblanco durante el pasado Clausura 2026. Ante las múltiples ausencias provocadas por convocatorias y lesiones, el futbolista fue considerado por el cuerpo técnico para integrarse a la dinámica del plantel principal e incluso sumó minutos en un amistoso frente al Atlas disputado en Estados Unidos. Una experiencia que le permitió mostrar parte de sus condiciones y dejar una buena impresión dentro del club. Sin embargo, la situación actual es completamente distinta. Ya no se trata únicamente de completar entrenamientos o cubrir vacantes circunstanciales. Mata forma parte de la pretemporada desde el inicio, participando día a día de los trabajos físicos, tácticos y futbolísticos que Gabriel Milito utiliza para transmitir su idea de juego completa. Formado entre Atlas y Chivas, el atacante destaca por su calidad técnica, su personalidad y su capacidad para asumir responsabilidades con la pelota. Habitualmente se desempeña como mediapunta, aunque también puede partir desde los costados o actuar como interior ofensivo, con una virtud principal centrada en la facilidad para asociarse, encontrar espacios entre líneas y generar ventajas en zonas cercanas al área rival. Lo que resulta más esperanzador de analizar en este caso es que Chivas ha demostrado en los últimos torneos que mantiene una fuerte apuesta institucional por la cantera, y Milito tampoco ha cerrado la puerta a los jóvenes talentos, con casos recientes como el de Santiago Sandoval, que reflejan que existe espacio real para quienes logran convencer al cuerpo técnico. En ese contexto, Hugo Mata aparece como uno de los nombres a seguir durante los próximos meses, con posibilidades concretas de convertirse en la próxima cara nueva surgida de las fuerzas básicas rojiblancas. Anwar Benrouma llega gratis a Chivas para competir por la titularidad en el Apertura 2026 y entender el contexto completo de cómo el club aprovechó esa oportunidad de mercado confirma una estrategia institucional que pocos rivales de la Liga MX logran replicar con la misma eficiencia. El jugador de 21 años llega completamente gratis al rebaño tras la venta de Mazatlán FC a Rochefort Atlante, lo que lo dejó como agente libre sin ningún costo de transferencia para Chivas. Nacido en Las Vegas, Nevada, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense y ascendencia tunecina por parte de su padre, Benrouma completó su formación futbolística en Estados Unidos con equipos como Real Salt Lake Academy y Las Vegas Lights antes de llegar a Mazatlán en 2024. Durante su estancia con los Cañoneros, disputó 54 partidos, sumando las categorías Sub-19 y Sub-21, aportando un total de 19 goles, y ya tuvo roce directo con el máximo circuito al sumar 3 partidos con el primer equipo, debutando en julio de 2025 en la jornada 1 contra Cruz Azul. La directiva rojiblanca tiene pensado mandarlo inicialmente a la Liga de Expansión con el Tapatío, con el objetivo de que juegue con regularidad y demuestre su talento antes de subirlo formalmente al primer equipo, aunque diversos reportes apuntan a que la posibilidad de subir de manera inmediata sigue completamente abierta si logra llenarle el ojo a Milito durante esta etapa de adaptación. Lo que resulta más interesante de analizar en esta incorporación específica es que Chivas aprovechó por completo la reestructuración que atraviesa el fútbol mexicano tras la venta de la plaza de Mazatlán, consiguiendo a un delantero con experiencia real en primera división sin tener que desembolsar absolutamente ningún costo de transferencia. Exactamente el tipo de operación de bajo riesgo y alta proyección que cualquier club con una cantera sólida debería estar buscando constantemente en el mercado.
Armando González dio una respuesta contundente sobre las posibilidades reales de que México juegue la final del Mundial 2026 y la confianza que mostró el delantero de Chivas en plena zona mixta confirma el ambiente de optimismo absoluto que se vive dentro de la concentración del Tri tras un inicio de torneo prácticamente perfecto. El Tri de Javier Aguirre tuvo un gran arranque en el certamen mundialista, al quedarse con 9 de 9 puntos posibles tras ganar todos los partidos del Grupo A, con los jugadores de Chivas como grandes figuras de ese proceso. Luis Romo anotó el gol de la victoria ante Corea del Sur. Raúl Rangel fue clave con una atajada decisiva a minutos del final para asegurar la clasificación, mientras que Roberto Alvarado se despachó con 2 asistencias para los goles de Raúl Jiménez y Álvaro Fidalgo. En la zona mixta del CAR, González fue directo sobre las expectativas colectivas. Tenemos ese objetivo. Nadie aquí en el equipo duda de que no podríamos lograr eso. Lo que hace esa declaración todavía más significativa es que viene de un jugador que apenas vio un puñado de minutos ante Sudáfrica en toda la fase de grupos, lo que confirma que su confianza en las posibilidades del equipo no depende en absoluto de su propio protagonismo individual dentro del torneo. Esa misma capacidad de creer en el proyecto colectivo, incluso sin recibir minutos regulares, es exactamente la misma actitud que ya documentamos previamente cuando González celebraba con efusividad los goles de sus compañeros desde el banquillo. Lo que resulta más esperanzador de analizar en esta declaración es que confirma un nivel de unidad dentro del vestidor mexicano que trasciende completamente las situaciones individuales de cada jugador. Cuando un futbolista con minutos limitados se siente con la misma autoridad para hablar de la final que cualquier titular indiscutible del equipo, eso generalmente refleja una cohesión interna genuina que cualquier cuerpo técnico desearía tener exactamente en el momento donde más se necesita. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Brian Gutiérrez reconoció públicamente que no tuvo sus mejores partidos en este mundial y la autocrítica que mostró en plena previa contra Ecuador confirma exactamente el tipo de madurez profesional que cualquier jugador necesita para procesar una etapa complicada sin que eso afecte su confianza para el resto del torneo. El joven mediocampista fue una de las grandes figuras que tuvo Chivas en los últimos 6 meses y con menos de 17 partidos le bastó para ganarse la consideración de Javier Aguirre para disputar el Mundial. En el debut mundialista, Gutiérrez tuvo jugadas claras de gol y las falló de manera insólita, mientras que en el segundo encuentro poco pudo hacer para inquietar a los asiáticos rivales. Por esta razón se especula que Gilberto Mora podría reemplazarlo en el siguiente partido por lo realizado ante Chequia. En conversación con TUDN, el propio Gutiérrez confirmó sin rodeos esa autocrítica. No han sido los mejores partidos para mí. Creo que puedo mejorar. No es lo que esperaba la gente de mí, pero tengo esa autocrítica. El fútbol te da revanchas y esa revancha es el martes para mí. El mediocampista también fue directo sobre lo que está en juego, específicamente contra Ecuador. Creo que es ganar o ganar. No hay de otra. Nosotros nos vemos ya en octavos. Sin embargo, la primera fase es el martes contra Ecuador. A la afición que nos sigan apoyando. Vamos a dar lo que podemos dar. Le queremos dar esa alegría al país. Lo que resulta más prudente de reconocer en esta situación es que la franqueza con la que Gutiérrez aceptó su bajo rendimiento, sin ninguna excusa ni justificación adicional, confirma exactamente el tipo de carácter competitivo que necesita un jugador joven para sobrevivir a la presión mediática de un mundial, sin que eso comprometa su valorización futura en Europa. Reconocer públicamente que no se está jugando al nivel esperado es, paradójicamente, uno de los gestos que más tranquiliza a cualquier directiva sobre la madurez emocional de su jugador más cotizado. César Luis Merlo confirmó que la negociación por Denzel García ya está oficialmente cerrada. Y entender la única condición específica que podría revivirla ayuda a Poveda a procesar por qué el chiverío necesita bajar las expectativas sobre este fichaje en particular para lo que resta de este mercado.
Uno de los futbolistas que toda la afición esperaba que llegara en este libro de pases era precisamente Denzel García, quien finalmente se quedaría en FC Juárez. En medio de la inminente salida de Gilberto Sepúlveda, Merlo dio a conocer que la única manera de que Chivas vaya nuevamente por el mediocampista de Bravos sería si bajan considerablemente la cotización del jugador. El propio periodista fue directo sobre el estado real de esta negociación. Chivas, al día de hoy, lo que hizo por Denzel García ya terminó, ya se retiró. En su momento estaba en la contienda, pero Bravos de Juárez pedía una cifra que Chivas entendía que era muy excesiva y por consiguiente me dijeron que a mí. Hace ya un tiempo que tío Merlo, mira que de esta nos bajamos. Ahora si Bravos llama a Chivas o algún otro club que lo quiera y dice, oye, en vez de tanto por esto te lo doy. Bueno, uno nunca sabe. Al día de hoy no hay nada nuevo por Denzel. Lo que resulta más necesario de señalar en esta situación es que más de un insider de Chivas confirmó en redes sociales que en cualquier negociación relacionada con la salida de Sepúlveda no entra García como contrapartida, descartando por completo la posibilidad de que ambos movimientos estuvieran conectados de alguna manera directa. La noticia sobre la partida del Tiva hacia la frontera le sacó la sonrisa a más de un aficionado que consideraba que se había acabado el tiempo del canterano en el Guadalajara. Pero esa salida específica no abre ni de cerca ninguna puerta automática hacia la llegada de García en su lugar. Lo que resulta más honesto de reconocer en esta historia completa es que Chivas tomó una decisión de mercado completamente racional desde lo financiero. Ninguna directiva debería pagar una cifra que considera excesiva, simplemente porque la afición ya se ilusionó con un nombre específico. Esa disciplina en el manejo del presupuesto, aunque genere frustración inmediata entre los aficionados, es exactamente el tipo de criterio que sostiene en el largo plazo la salud financiera del club. Eric Gutiérrez se despidió oficialmente de Chivas y Gilberto Sepúlveda está a punto de hacer lo mismo con una sensación de dolor que su propio entorno ya confirmó. Dos historias de salida que cierran este mercado con tonos completamente distintos, pero igualmente significativos para el chiverío. La etapa de Gutiérrez en Chivas llegó oficialmente a su fin este domingo, cuando tanto el club como Toluca hicieron oficial la operación. Un préstamo por una temporada que, una vez finalizado, también concluirá el vínculo contractual completo que mantiene con el Guadalajara. Tras hacerse oficial su salida, Chivas compartió una publicación de despedida, agradeciéndole su profesionalismo, y el propio Guti retomó el mensaje para dedicar unas palabras genuinas a la afición. Solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a toda la afición por el cariño, el respeto y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Mi familia también se enamoró de este club, de su gente y de todo lo que representa. A sus 31 años, Gutiérrez se marcha después de disputar 88 partidos con 5 goles y 4 asistencias, desde su llegada en julio de 2023 procedente del PSV. Su valor de mercado, que llegó a alcanzar los 5.5 millones de euros durante su mejor etapa europea, hoy se ubica apenas en 1.5 millones de euros según Transfermarkt. Una caída que confirma con números fríos lo que ya se documentó sobre su devaluación tras 6 meses sin competir oficialmente. Gilberto Sepúlveda, por su parte, sería anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de FC Juárez, pero su salida tiene una capa emocional que el periodista José María Garrido reveló con detalle tras hablar con el entorno cercano del jugador. Tengo la sensación, insisto después de platicar un poco con el entorno de Tiva Sepúlveda, que Tiva se va con una sensación de dolor, con una sensación de incomodidad, de irse con una espinita clavada inclusive. Yo no dudo que el Tiva en el fondo piense que el técnico se la agarró con él por alguna cuestión hasta fuera de la cancha. El propio Garrido añadió que esa sensación se intensifica porque el defensor había demostrado condiciones reales en la llave contra Tigres antes de quedar completamente relegado del esquema. A diferencia de Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Luis Romo, Sepúlveda se destacaba por su juego aéreo y los robos en espacios cortos, pero no era tan sólido con el balón en los pies, una limitación que se hizo evidente con fallos puntuales durante la Leagues Cup 2026. Lo que resulta más honesto de reconocer cuando se ven estas dos despedidas juntas es que el fútbol profesional puede cerrar ciclos de maneras completamente distintas.
Gutiérrez se va con gratitud genuina pese a la caída brutal en su cotización, mientras Sepúlveda se va con una herida emocional pese a tener todavía margen de carrera por delante. ¿Creen que Milito debió haberle dado a Gilberto Sepúlveda más oportunidades después de lo mostrado contra Tigres? ¿O la decisión técnica estuvo completamente justificada por sus limitaciones con el balón en los pies? Y entre la caída de valor de Eric Gutiérrez y la salida dolida de Sepúlveda, ¿cuál de las dos historias les parece más triste para el cierre de este capítulo del mercado? Échenme las dos respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál es el primer amistoso donde Hugo Mata y Anwar Benruma podrían tener minutos reales con la consideración directa de Gabriel Milito. Y si alguno de los dos canteranos logra llenarle el ojo antes de que arranque oficialmente la apertura. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.